Amén. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias, Señor, por una reunión más que Él nos permite compartir su palabra. Bonito vivir este día. La verdad es que cada día el Señor tiene cosas nuevas para nosotros. La verdad es que cada día que pasa es tan bonito eso compartir y compartir también con personas que realmente tienen tu mismo sentir espiritual. Eso es algo maravilloso. Entonces, bueno, y le damos la gracia a Dios por esta oportunidad de compartir una palabra para ustedes. Y en esta oportunidad voy a hablar respecto a un pasaje súper conocido. La verdad es que como experiencia personal estoy leyendo el libro de los Hechos, un libro fascinante, y voy a solamente especificar en un texto de la Biblia que se encuentra en Hechos 8, donde habla acerca respecto a la historia de Felipe y el etíope. Entonces, se llama, bueno, primeramente está en Hechos 8, versículo 26, específicamente del 26 hasta el 39. Vamos a leer la historia completita y vamos a ir sacando algunas ideas súper interesantes, porque de esto, amados y amadas, y a lo que se está conectando, jóvenes, la idea es tratar de escudriñar. Lo que el Señor quiere es que escudriñemos su palabra. Su Evangelio de Juan dice por ahí, escudriñad las Escrituras porque dan testimonio de nuestro Señor. Y como decía la gatita, también dan testimonio de nuestra fe. Entonces, con ese espíritu, me gustaría que fuéramos al libro de los Hechos, específicamente el capítulo 8, versículo 26, donde comienza con el título Felipe y el etíope hasta el 39. Amén. Si lo encuentra, me dice un tremendo amén. Y vamos a leer en esta oportunidad este maravilloso relato. La verdad es que es un relato bastante interesante. La verdad es que yo le animo en su tiempo libre, si tiene tiempo libre. A veces es difícil, pero bueno, cuando tenga la oportunidad de leer la palabra, dentro de lo que le corresponde, lea el libro de los Hechos, un libro muy lindo. La verdad es que de mi experiencia fue un libro que me reveló lo que es la comunidad, la iglesia, como se le dice también, o también lo que es vivir amando a los hermanos, teniendo esta comunión, porque realmente lo que el Señor nos quiere enseñar es ser sencillos de corazón y que cuando se presente la oportunidad, como solía suceder en el libro de los Hechos, tengamos comunión con libertad, que compartamos y que nuestra experiencia siempre sea hablar de nuestro Señor. Y que a otra persona, cuando uno dice, wow, qué rico lo que este hermano está compartiendo, que para mí sea un motivo de alegría. Me acuerdo cuando una vez la Barbie me contaba, yo soy testigo de lo que dijo la Barbie, respecto a de que ella ha orado, ha puesto oraciones delante del Señor, y el Señor sí le ha respondido, y wow, nos hemos alegrado juntos porque es algo que también me pertenece, porque si uno se alegra, todos los miembros nos alegramos. Entonces, qué bonito, porque al final acá todos, como dice su palabra, todos recibimos su amor y recibimos su palabra y su dirección. Amén. Entonces, ¿cómo dice? No sé si ya lo encontraron, Hechos 8. Anaisi, Dino, Ale, Martín, Martina, la gatita, la Barbie y la Claudia. Amén. Para comenzar el estudio. Voy a ser breve. Entonces, en esta oportunidad, vamos a leer este pasaje maravilloso. Amén. Y dice así. Dice, un ángel, un ángel del Señor le habló a Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe era un evangelista, contexto, diciendo, oye Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, de repente un etíope, eunuco, funcionario de Candace, Candace era la reina de Etíope, ahí dice, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, wow, qué responsabilidad, y había venido a Jerusalén para adorar a Dios, volvía sentado en su carruaje y leyendo al profeta Isaías. Y en ese momento el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que él leía el profeta Isaías. Y dijo, oye, pero ¿entiende lo que está leyendo? Y le dijo, ¿y cómo poder entenderlo si alguien no me enseña la palabra? Qué tremendo, lo estoy contextualizando a nuestra realidad. ¿Cómo lo voy a entender si nadie me enseña su palabra? Y en ese momento, eh, y rogó a Felipe que en ese momento se subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja
a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego por favor, oye, te ruego que me digas de quién dice el profeta estas palabras, de sí mismo o de otra persona. Entonces Felipe abriendo su boca, interesante, y comenzando desde esa escritura, le anunció, ¿qué cosa? Le anunció el Evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, oye, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Y acá está la parte que más me gusta en el, 10, no, en el 37. Felipe, si crees de todo corazón, puedes bautizarte. Y respondiendo dijo, creo, interesante lo que respondió, creo que Jesucristo, amados y amadas, es el Hijo de Dios. Creo que es el Hijo de Dios. Y mandó en ese momento a parar el carro y descendieron juntos al agua. Y Felipe y el eunuco le bautizó. Y cuando subió del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más, pero siguió su camino con gran gozo. Amén. Una historia maravillosa. La verdad es que esta historia nos puede pasar a cualquiera. Es una situación muy linda que la verdad es que estaban viviendo los cristianos o los hijos de Dios en el primer siglo, cuando recién estaba comenzando la iglesia. Entonces, qué maravilloso, todavía no existía la iglesia de Antioquía, todavía Pablo no recibía la conversión, entonces claramente estamos hablando que la iglesia estaba comenzando en ese lugar. Recién se estaba de alguna forma masificando este mensaje maravilloso del Evangelio. Entonces me gustaría destacar paso a paso las características de este pasaje. En primer lugar, acá dice que un ángel, volviendo al principio 26, un ángel del Señor habló con Felipe. Entonces, yo quiero que ustedes sepan algo en esta noche, tarde noche. Nuestro Señor a nosotros nos puede hablar de muchas maneras. La paz principal es por su palabra, pero muchas veces el Señor nos puede inquietar en un sueño, en una visión, a través, ¿no es cierto?, de la percepción, a través de la voz del Espíritu Santo, una voz audible, una voz espiritual, pero hay momentos, y conozco experiencias, donde muchas veces gente, personas que aman a Dios, Dios les ha hablado a través de un ángel, así como fue el caso de Felipe. Y por ahí yo sé que son experiencias que suceden poco menos una o dos veces en la vida. Son cosas más que sobrenaturales, impresionantes. Y sucede que hermoso, a mí me encantaría que un día se me apareciera el ángel, aunque mi fe tiene que ser la misma, porque no depende de eso, depende de la fe que simplemente creo en mi Señor sin haberlo visto. Pero qué hermoso porque un ángel, Dios decidió que un ángel que tenía autoridad hablara con Felipe y le dijera lo siguiente, oye, vete al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y miren, pongamos atención en lo siguiente, dice que ese lugar era desierto. Si ustedes leen en su momento, al principio, antes de este capítulo, el extracto de la primera parte del capítulo 8, se ve que Felipe estaba viviendo un avivamiento tremendo. Él había traído el Evangelio a Samaria, perdón, había llevado el Evangelio a Samaria y mucha gente se estaba convirtiendo, estaba haciendo milagros, estaba sanando, estaba haciendo esa obra evangelista, porque él era un evangelista y el don evangelismo, por lo general, lo constituye primeramente predicar el Evangelio. El mensaje central de un evangelista no es tanto escudriñar la palabra en contexto, en historia, sino que va de relleno a lo que es el mensaje de salvación. Y esa era la característica que tenía Felipe, que él predicaba a Cristo en primer lugar respecto a la salvación, a la obra redentora que había hecho por nosotros. Esa es la característica de un evangelista. Entonces, qué hermoso, porque realmente se entiende de que era una persona entregada al Señor y que también lo seguían señales y milagros. Otra característica de un evangelista. Señales y milagros lo seguían, al punto que el Señor lo respaldaba a través de estas obras maravillosas. Entonces, ¿qué sucede con Felipe cuando terminó este momento en Samaria tan tremendo? Porque había una iglesia que estaba en avivamiento. Diariamente se sanaban personas, diariamente gente era resucitada, diariamente gente era entregada al Señor en Samaria. Y la verdad es que Samaria, así un paréntesis, tiene un contexto muy significativo en la Biblia, que me gustaría que más adelante, cuando tengamos tiempo, lo podamos estudiar. Samaria sí tenía un propósito muy fundamental e importante para el plan de salvación para Dios.
Pero yendo a esto, entendamos que en ese momento Felipe estaba en su salsa, estaba en el mejor momento. Sin embargo, es extraño para él o para cualquier ser humano que a Felipe, el que causó ese avivamiento de parte del Espíritu Santo, lo traslade a un lugar desierto donde no hay nadie. Uno dice, y Felipe, yo creo que en ese momento tú has dicho, pero ¿cómo, Señor? Si mira, acá estamos de fiesta, acá realmente estamos recibiendo de tu palabra, pero el Espíritu, o sea, el ángel mediante el Señor le dice, oye, vete a tal lugar que es desierto. Y a veces puede haber dudado, yo creo que por eso le envió un ángel, porque realmente lo que sucede en ese lugar es que esta persona se fue, obedeció para ir a un lugar donde no había ni un alma. De hecho, yo me imagino que Felipe llegó a ese lugar y habrá dicho, oye, pero ¿por qué el Señor me habrá mandado a este lugar desierto, donde no hay nada, donde todo está seco? Siendo de que yo estaba en un pleno avivamiento y era tremenda la situación que estaba pasando ahí. Entonces, amados, amadas, qué hermoso entender cómo nuestro Señor tiene propósitos muy bonitos y específicos y que son, que realmente nos apasionan, porque solamente el Señor sabía que en ese momento iba a pasar el eunuco y en ese momento Dios lo estaba preparando, cuando pasó lo de Samaria, lo estaba preparando para enfrentarse a esta realidad, donde estaba lleno de personas en Samaria, Dios lo traslada únicamente para hablarle a una persona. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que no importa la cantidad, Dios lo sacó de ese lugar y dispuso su vida, su tiempo, para predicarle a una sola persona. Y eso lo entendió después, porque al principio no sabía lo que iba a acontecer con él en el desierto. Entonces, qué tremendo, porque realmente vemos que nuestro Señor le habla con el propósito de dirigirlo a una misión. Amén. Entonces, podemos leer en el verso 27 que dice, entonces se levantó, es decir, obedeció Felipe, qué maravilloso, obedeció a la orden del Señor, obedeció y se fue y sucedió en ese momento, cuando él esperaba en el desierto, sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Entonces, pongamos atención en esto. Dice que él, el etíope, estaba sobre todos los tesoros. Entonces, era una persona importante. Era una persona que realmente la reina le había dado confianza a él, que si él llegaba con algún mensaje importante, toda la multitud le iba a escuchar la palabra. Porque tenía cierto grado de confianza, me imagino, la reina con él, porque le confió todos sus tesoros, sus secretos, de todo. Entonces, qué hermoso poder ver que era una persona importante y realmente Felipe fue movido por Dios para hablarle a esta persona. Entonces, en ese momento, se entiende lo siguiente. Dice que él, el eunuco, cuando Felipe estaba en el desierto, el eunuco justo volvía de Jerusalén, porque había estado adorando a Dios. En Jerusalén se adoraba en ese momento. Y dice que volvía sentado en su carruaje. Y mire lo que estaba haciendo esta persona. Dice que estaba leyendo al profeta Isaías en ese momento. Entonces no sé para pensar, pero ¿cómo estaba leyendo la palabra? Claro, yo creo que, sinceramente, si me pongo en el contexto en este caso, del etíope, yo creo que usted piense en este momento lo siguiente. Piense quizás la primera experiencia que usted tuvo cuando se acercó a una Biblia. Quizás no sabía nada, quizás no sabía hacia dónde comenzar, qué leo, por dónde leo, qué hago. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, de alguna forma, es importante entender que el eunuco se encontraba, o el etíope, que es lo mismo, se encontraba en esta situación porque estaba leyendo, intentando leer la palabra con el propósito de intentar agradar a Dios, pero sin embargo no entendía lo que estaba leyendo. Había una ceguera espiritual. Por eso fue el propósito de que Felipe viniese a enseñarle, porque esta persona iba a impactar en Etiopía. Entonces, qué hermoso entender cómo de alguna forma nuestro Señor permite estas realidades en nuestra vida. Entonces, qué hermoso entender cómo de alguna forma, esta persona, yo creo que cuando fue a Jerusalén, en Jerusalén, para que entendamos un poquito, se encuentran los más recientes, o de alguna forma hay muchos manuscritos de la Biblia, muchísimos. Y quizá en ese momento, pienso yo, esto es una cosa mía, se habrá tomado un rollito, le habrán regalado un rollito de escritura, y justo estaba leyendo ese rollito de la escritura. Porque toda la Biblia justo llega a Isaías, quizá le pasaron el rollito de Isaías y se lo llevó. Y mientras él en su carruaje leyendo Isaías, Felipe se encuentra con él. Y acá sucede algo maravilloso,
porque realmente se entiende que hay una realidad muy bonita que experimenta Felipe y me gustaría que nosotros pudiésemos entender y vivir esta realidad. Porque más adelante dice lo siguiente, dice, y el Espíritu en el versículo 29 le dijo a Felipe, ¿en qué momento? Cuando iba pasando el eunuco, ya entendiendo por qué Dios lo había mandado ahí. Y el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate ese carro. Acudiendo, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dice, pero ¿cómo voy a poder entenderlo si alguien no me enseña? Entonces hay tres características que suceden en este relato que son las siguientes. Primero, dice que el Espíritu le dice a Felipe. Entonces, tenemos que de partida ser personas sensibles, como número uno, sensibles al hablar del Espíritu Santo. Es importante que como hijos de Dios, su palabra dice en Romanos 8:16, que los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Entonces, ¿quién me guía a mí? Mi Espíritu no, es el Espíritu de Dios que se unió a mi Espíritu y que de alguna forma da testimonio de que soy un hijo de Dios. Entonces, eso, lo que vive en mí, es lo que realmente me guía. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, oye, aviva el fuego del don de Dios. Es decir, a Dios. ¿Para qué? Para que sepáis conducirte bien conforme a la palabra. Entonces, es muy importante, amados, algo que tenemos que aprender, amados jóvenes, aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, nos instruye. Por ahí dice que el Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda todo lo que hemos estudiado en la palabra. Además, nos guía a toda justicia y nos consuela. Entonces, el primer punto, como dice su palabra, es que seamos sensibles a lo que el Espíritu Santo nos hable. Porque diariamente, como hijos de Dios, créame que siempre y en todo momento, nuestro Señor va a querer hablarnos a nosotros para hacer algo, para cumplir una misión. Entonces, el primer punto es ese, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Punto número dos que podemos encontrar en esta maravillosa escena o en esta historia. Dice que en ese momento, piense lo siguiente, le habló el Espíritu Santo a Felipe y de repente el carro iba pasando, no sé a qué velocidad, era un desierto, no había nada, quizá iba pasando rápido. Entonces en ese momento, lo que también le dice a Felipe, o lo que ocurre en esta situación, es que lo que el Espíritu o lo que Dios quiere a darte a entender en esto, es que tenemos que aprender en nuestra vida cristiana actuar de forma rápida, inminente. Es decir, que no podemos perder el tiempo, sino que cuando tenemos la oportunidad de predicar, cuando tenemos la oportunidad y se nos presenta la oportunidad de dar testimonio de nuestro Señor, lo hagamos. A veces yo creo que nos pasa, a veces decimos, chuta, habrá una persona ahí, oraré por esa persona, o quizás ya se va, ¿qué voy a hacer ahí? Pero el Señor sí nos permite muchas veces y nos da, créame, diariamente oportunidad para dar testigo de su amor. Entonces, muchas veces puede que no ocupemos esa oportunidad. Pero ¿qué pasó con Felipe? Él fue una persona sabia y cuando el Espíritu Santo le habló, no dudó, sino que inmediatamente fue, se movió, quizás hasta tuvo que correr detrás del carruaje, pero llegó a hablar con esta persona. Entonces, a veces sí, como personas, como hijos de Dios, tenemos que ser rápido al actuar del Espíritu Santo, vivir y decir, Señor, ¿será verdad que me estás hablando? Sino que ser sincero y decirle, Señor, si tú me hablas con autoridad del Señor, con autoridad de tu Espíritu, entonces yo voy a actuar conforme a esa palabra y voy a obedecer. Voy a actuar rápido, no voy a dejar para mañana lo que hoy día podía hacer. Si hoy día tengo una persona en mi casa, una visita, mi familia, si tengo la oportunidad de hablarle y el Espíritu Santo me dice, predica ahora, predica y hazlo. Porque después se van después de las 11, me quedo yo y digo, pero ¿por qué no lo hice? Son situaciones que pasan. Entonces es una oportunidad para que muchas veces también demos testimonio principalmente a nuestra familia. Entonces, ese es como segundo punto, que aprendamos a actuar rápido de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos guíe. Y como tercer punto, quizá un poco controversial en el carruaje, inmediatamente sucede que él oyó lo que estaba leyendo el profeta Isaías y le dijo, oye, pero ¿entiendes lo que lees? O sea, qué impertinente, se metía ni lo conocía. Oye, pero ¿entiendes lo que lees? Entonces,
esta persona, Felipe, fue atrevido, carepalo, le dijo, oye, ¿está entendiendo? Fue como impertinente en el buen sentido de la palabra, como que se metió y dijo, oye, ¿entiendes lo que lees? Quizás hasta, no sé, pienso yo estudiando esta palabra que se atravesó. Y de alguna forma uno sí lo ve de forma natural, oye, esto, pero ¿por qué lo hizo? No corresponde. No es el momento, el típico. Pero no, realmente era el momento donde tenía que ser rápido, impertinente, atrevido en decirle, no importa, yo voy a hablar con esa persona. Y quizás las chicas que hacen comportaje, no sé, en algún momento no se le han dado como cosa, le hablaré o le hablaré, tengo que ser atrevido, tengo que ser violento, como dice la palabra, para realmente tener la oportunidad de conversar con esas personas. Entonces, es muy admirable lo que hacen porque a veces, o sea, siempre el Señor nos anima a que tengamos una actitud inmediatamente atrevida, que nos atrevamos, que no nos coma la vergüenza, que no nos coma quizás la situación de que a veces nos van a mirar mal o va a pasar esto, porque no va a pasar dicha situación, te lo aseguro, si realmente el Espíritu Santo nos guía a hablar por alguien. No va a pasar. Si el Espíritu Santo te está guiando a orar, a ministrar, y no solamente orar, sino darle una palabra para fortalecerlo, a veces no sabemos cómo las personas se sienten, entonces es importante entender que tenemos que ser sensibles al Señor, también tenemos que ser rápidos para actuar y en tercer lugar, a veces atrevido nomás y decir, Señor, ya voy a hablar con esta persona y tengo la certeza de que si tú me estás poniendo en mi corazón a hablarle de tu palabra, algo va a resultar de esto. Va a escuchar, se va a entregar al Señor. Tú conoces, Señor, la realidad de tal persona. Entonces, qué hermoso entender que Felipe fue atrevido y le dijo, oye, ¿estás entendiendo lo que lees? Porque él sí conocía la palabra. Y qué hermoso porque cuando Felipe practicó estas tres cosas, ser guiado por el Espíritu, que más actuar rápido con la palabra y en tercer lugar, ser atrevido e imprometerse y decirle, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Entiendes lo que lees? Automáticamente esta persona no fue violenta. En ningún momento el etíope le responde de mala manera, oye, ¿quién eres tú? ¿Por qué te interpones quizá en mi carruaje? ¿Por qué me estás hablando? No te conozco. Pero ¿sabe lo que él le respondió? Le responde esta frase que se ve como una necesidad, porque le dice en el verso 31, y le dijo, ¿y cómo podré entender si alguien no me enseña la palabra? Yo lo veo como una persona que estaba anhelando conocer y entender de Dios, pero que no había nadie que le enseñara la Biblia y estaba desesperado con hambre y sed de que alguien le enseñara la palabra. Entonces, esa es la razón por la cual el Señor traslada a Felipe desde un lugar donde había una fiesta espiritual hasta este lugar donde había una persona con hambre de Dios y que realmente él quería entender la Biblia, pero no la entendía. A mí me pasaba, no sé, quizá ustedes también, a veces no entendíamos la escritura y a veces decíamos, pero Señor, es tan difícil y así. Pero qué hermoso como Dios puso un maestro, mejor dicho, un evangelista, que pudiese enseñarle la palabra. Y podemos darnos cuenta que cuando Felipe habla con esta persona, inmediatamente uno discierne que el etíope, esta persona que iba en el carruaje, tenía una necesidad por comprender la Biblia, una necesidad por acercarse a Dios. Y fue el momento preciso que llegara, ¿no es cierto?, Felipe para que le predicara el Evangelio. Amén, qué bonito. Entonces, en ese momento dice que Felipe se sube, y miren, me gusta esta parte, me gusta cuando le dice, ¿cómo puedo entender si nadie me enseña? Y miren lo que dice a continuación, y le rogó, esta parte me encanta, le dice, y le rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. O sea, le rogó, si le rogó es porque para él era algo importante que Felipe le enseñara la palabra. Entonces le rogó por la necesidad que tenía de, oye, ven, ¿sabes qué? Necesito entender la palabra. Necesito, yo conozco acerca de un Dios lejano, pero quiero aprender a experimentar eso mismo tan bonito que tú estás viviendo con el Señor. Entonces, a veces y siempre en estos momentos el Señor quiere darnos a entender, amados jóvenes, que siempre cuando el Señor nos guíe a orar, a darle una palabra a una persona, siempre va a ser un momento fructífero. Esa persona va a recibir, se va a reconectar con Dios, va a corregir situaciones de su vida, se va a poner en orden de acuerdo a la voluntad de Dios. Solamente Dios conoce los detalles de cada persona. Entonces, lo lindo de acá es que se entiende que es una persona que tenía necesidad por entender la escritura a tal punto que en el versículo 31 le dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me enseña? ¡Wow, qué necesidad! Y a continuación le dice, y le rogó a Felipe que subiera
y se sentara con él. O sea, después le rogó, enséñame la palabra, tengo necesidad, tengo sed de entender y de conocer a Dios. Quizá yo pienso, mira, desde Jerusalén se me pasó este rollito del profeta Isaías, pero nadie me enseñó. Me pasaron el rollo y me dejaron ahí. Entonces, qué tremendo, porque cuando uno le enseña la palabra a alguien, tiene que dedicarse a enseñarle la palabra, enseñarle acerca de Dios. Entonces, se fue, pero hubo una persona que fue Felipe y estuvo enseñándole la palabra a esta persona que tanto deseos tenía de conocer a Dios. Entonces, qué maravilloso, amados, amadas. Y después en el versículo 32 comienza a hablar acerca de la escritura que le estaba hablando, que era una escritura del profeta Isaías y que hablaba respecto a la muerte y la resurrección de Cristo. Justo un versículo de alguna forma que uno entiende que es parte de la redención. Y más adelante él dice, oye, yo no sé de quién está hablando aquí esta persona. No sé si del mismo, el profeta, o de otra persona. Y me gusta en el versículo 35, donde Felipe les dice lo siguiente, que abriendo su boca y comenzando, mire, comenzando desde esta escritura, le anunció el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Dice que en este momento él toma la conversación, lo que hace el evangelista y lo que sucede acá es que el evangelista toma cualquier conversación y de lo que sea, literalmente, y lo lleva a Cristo, siempre, sin excepción alguna. Entonces acá no es la excepción porque estaba hablando de la palabra y él dice que desde ese momento abrió su boca y comenzando desde ahí, le empezó a hablar respecto de Isaías, pasando por toda la Biblia, hasta llegar al Evangelio de Jesucristo. Entonces, es la única forma que él pudo conocer a Dios y entregarse completamente. Entonces, me encanta cuando después dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y quiero que pongamos atención en este detalle donde dice, y le dijo el eunuco, oye, Felipe, aquí hay agua. Y le dice, ¿qué impide que sea bautizado? Ahora te pregunto, ¿Felipe le dijo, oye, tienes que bautizarte? ¿O fue algo que salió del corazón del eunuco? Claramente salió del corazón del eunuco. Entonces, ni siquiera Felipe le dice, oye, tú tienes que bautizarte, sino que realmente él entendió el significado de la palabra y él anheló realmente bautizarse porque anhelaba entregarse al Señor y conocer la voluntad de Dios. Y le dijo, ¿qué impide que yo en este momento, después de haber recibido y creído en tu palabra, realmente sea bautizado? Y Felipe le hace la pregunta del millón, que yo creo que es una pregunta que todos tenemos que hacer en su momento y que es una decisión muy responsable, que es la siguiente. Oye, Enuco, si tú realmente crees, puedes bautizarte. ¿Por qué le dijo eso? Porque una persona que no cree y que no está seguro de lo que le están hablando, no puede tomar a conciencia y con fortaleza y con una raíz arraigada en la tierra firme una decisión por Cristo. Es muy importante que la persona conozca a Dios, conozca la palabra, conozca la redención. ¿Por qué esta persona fue salva en ese momento? Porque el etíope quizás pasaron kilómetro y kilómetro y el Felipe le habló respecto a este maravilloso evangelio de Jesucristo. Y de esa manera el Espíritu Santo le dio testimonio al eunuco y le dijo, oye, me quiero bautizar, amo a Dios, amo tu palabra. Entonces quiero que hoy sea el momento, no quiero esperar más tiempo, aquí hay agua, quiero bautizarme. Entonces la pregunta fue, si crees de todo corazón, te puedes bautizar. Y miré lo que le respondió el eunuco. La verdad es que una respuesta sensacional. Le dice, o le dijo, creo, él puede haber quedado hasta ahí, creo, pero le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso es lo que tiene que creer uno. Creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Qué maravillosa revelación. Entonces, a eso nos está animando esta palabra. Ya sé que hemos creído en Jesucristo, pero ¿cuánto estamos viviendo las promesas que nos hizo Dios mediante su Hijo Jesucristo? Amados, tenemos la oportunidad hoy de vivir realidades en Cristo. Eso nótalo. Porque es una realidad. Vivimos realidades en Cristo, porque somos uno con Cristo, así como Dios y el Hijo son uno en el Espíritu. Sabemos que son dos personas distintas, pero son uno en el Espíritu. Lo mismo. Yo con Cristo soy uno con Él por la fe. ¡Qué tremendo! Entonces, me encantó cómo se lo dice.
Yo creo en el Señor Jesucristo y no quiero pasar esta oportunidad sin entregarme a Dios, sin decirle, Señor, quiero dedicar mi vida a servirte y de todo corazón, que sea Dios realmente el que haga, transforme mi vida y me lleve a vivir su realidad. Y no es una realidad, y quizás acá lo digo sinceramente, no es una realidad que voy a esperar a futuro. No, la realidad en Cristo la estoy viviendo ahora. No sigamos viviendo en esperanza, sino que vivamos por fe. Lo que ya tenemos por fe, lo que decía la gatita, vivámoslo por la fe en el Hijo de Dios. Vivamos en amor, vivamos amando a los demás, vivamos en prosperidad, vivamos en gozo, en alegría, amando sin límite y siempre teniendo un corazón agradecido de lo que el Señor nos está dando. Y hablando de corazón agradecido, quiero terminar diciendo lo siguiente. Dice que en el 38 mandó, me parece que los dos, a parar el carro y dice que descendieron juntos, tanto Felipe y el etíope. Y dice que le bautizó. Y cuando subieron del agua, verso 39, el Espíritu Santo, no sé por qué, arrebató a Felipe y el eunuco en ese momento quedó solito y le dice, no le dio más. Sin embargo, dice, y me encanta esta palabra, destáquela, y siguió con gozo su camino, con alegría, porque realmente recibió, tuvo su corazón, su espíritu llenito, porque recibió lo que estaba anhelando, conocer a un Dios de verdad, que alguien te explicara la palabra y que tú pudieses conocer y dedicar ese tiempo para que esta persona tomara su decisión por Cristo y que después de que yo me vaya, en el caso de Felipe, realmente esta persona siguió su camino con gozo. Entonces, eso es lo que nuestro Señor quiere de nosotros, amados y amadas, que aprendamos a experimentar el gozo de nuestro Señor, pero un gozo a plenitud. ¿Qué es esto? Que no depende, amados y amadas, de las circunstancias de la vida. Muchas veces, y termino con esto, muchas personas me dicen, no, yo estoy bien con el Señor, sabes que hoy día sí me amanecí bien, hoy día oré, ningún problema, pero mañana están más derrotados que nada, que Rocky, así están súper derrotados, en serio. Pero hermanas, esto te va bien, no, es que no sirvo, no sirvo, me sale todo mal, que nadie me quiere. Después el otro día, wow, felices, feliz de la vida. Típico, me saco un 7, feliz, en mi caso, pero yo me quedo arriba, ya. Y la cosa es que muchos más que van así como la montaña rusa y es normal. Pero ¿a qué voy con eso? Que desde que tomamos la decisión de subir a la cima, amados y amadas con Cristo, nunca debemos descender. Eso no quiere decir que no van a haber tribulaciones, problemas, cosas fuertísimas en nuestra vida, pero que nunca dejemos de confiar en Dios, que nunca digamos, ahora el gozo no está pleno en mi vida. No, el gozo es un gozo pleno que no depende de las circunstancias, sino que depende de la convicción, de la fe, la convicción o la certeza que se espera de saber quién soy yo en Cristo desde el día que le entregué mi corazón a Dios. Ya no soy de este mundo hablando naturalmente, soy un ser espiritual que ama al Señor y que cada día puede vivir en las promesas de Dios. Que uno no tiene que pedir, Señor, sáname, Señor, haz esto conmigo, Señor, dame tu herencia, Señor, dame tu fe, Él ya te la dio. Señor, límpiame, Él ya te limpió, dice por el lavamiento de la palabra. Entonces, el Señor nos ha entregado tanto, vivamos y disfrutemos en esa realidad. Le invito, amado, que no mire tanto hacia adelante, a lo que viene, sino que vivamos hoy este tiempo confiando de que Dios está con nosotros y como hijo de Dios, nuestros padres siendo malos quieren lo mejor para nosotros, cuanto más nuestro amado Dios tiene grandísimas y preciosas promesas para cada uno de nosotros. Amén, pues que esta sea su experiencia de fe y que el Señor les bendiga a todos y a todas. Amén.